Hola a todos, soy Marta Alonso Almela, responsable del Departamento de Nutrición de la Clínica de Medicina Integrativa. Hoy estoy aquí para hablaros de cómo desarrollamos la consulta de nutrición en la clínica. Primero vamos a poder ver un vídeo del desarrollo de la historia clínica, de la sintomatología que tenéis, todas las pruebas clínicas que nos podáis tener, los objetivos que tenéis en la consulta, también otro estudio de cómo realizamos las medidas antropométricas, es decir, el peso, la masa muscular, el porcentaje de agua, el porcentaje de grasa, cómo está repartida esa grasa a lo largo del cuerpo y un parámetro muy importante, la grasa visceral, la cual nos va a hablar de la inflamación a nivel abdominal y el riesgo cardiovascular que tenemos. Pero hoy estoy aquí para centrarnos en una técnica diagnóstica que realizamos en la consulta. Después de realizar una hora de historia clínica, podemos enfocar un diagnóstico más personalizado. ¿Cómo lo vamos a realizar? Tenemos una tecnología que se llama bioresonancia de Medtronic, de Mora, que consiste en medir las ondas electromagnéticas del paciente y compararlos con un software. ¿Qué es lo que podemos medir con esta tecnología? Vamos a poder medir diferentes parámetros como la deficiencia de nutrientes, de vitaminas, de minerales, de aminoácidos y así poder realizar una dieta más personalizada. Vamos a poder medir también la alteración de la microbiota intestinal, esa microbiota de la que hablamos tantas veces. La microbiota intestinal nos va a poder desarrollar el desequilibrio químico que tenemos dentro del organismo. Al final es de la que dependemos. Nuestros órganos funcionan de una manera o de otra dependiendo del desarrollo de esa microbiota y del equilibrio que tengamos. Vamos a poder realizar un estudio si tenemos sobrecrecimiento de parásitos, sobrecrecimiento bacteriano, sobrecrecimiento de cándidas o a la contra, deficiencia de microbiota que nos module el sistema inmune, microbiota reguladora, microbiota de protección de la mucosa intestinal, microbiota que se encarga de que no crezcan otros patógenos. Entonces, a través de estas mediciones podremos realizar una dieta más personalizada. Otras mediciones que podemos realizar con el Mora es ver la inflamación de los diferentes órganos, es decir, va a hacer un recorrido por todo el tubo digestivo, viendo si tenemos inflamación en el esófago, viendo si tenemos inflamación a nivel estomacal, incluso podemos medir ese pH estomacal. Muchas veces cuando venís con síntomas digestivos tipo gastritis o acidez o incluso hinchazón, ¿no?, del abdomen cuando comemos o gases y demás, lo que ocurre es que el pH estomacal está muy alcalino, se necesita un pH ácido para que se pueda producir correctamente la digestión. Cuando ese pH está muy alcalino, por encima de 2,5, 3, 4, no se producen ácidos gástricos correctamente y la digestión no se realiza. Tomar antiácidos para evitar esa sintomatología de acidez en la gastritis es contraproducente. Sería lo contrario, tenemos que acidificar ese estómago y tener la medición del pH es muy importante para poder regular tanto los suplementos como la dieta. Vamos a poder ver si hay inflamación a nivel del intestino, todo el tubo digestivo, el ilion, el colon, el recto. Vamos a poder ver si hay una sobrecarga hepática o biliar, que al final nos va a influir mucho en las digestiones, incluso en la pérdida de peso. Cuando tenemos una obesidad o un sobrepeso y no podemos metabolizar bien las grasas, esa sobrecarga hepática hay que tratarla. Cuando el hígado no hace bien, no desarrolla bien sus funciones de metabolismo de las grasas o su función de detoxificación, realizar una dieta personalizada o específica para el hígado es muy importante y a la vez también podremos personalizar los suplementos. Nos vamos a poder también centrar en medir cómo están funcionando las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales son dos glandulitas que están encima de los riñones que se van a encargar de muchas funciones. Entre ellas se encargan del desarrollo de las hormonas del metabolismo, las hormonas de la tiroides, las hormonas sexuales, son las encargadas de producir el cortisol, la adrenalina, etc. Cuando tenemos un exceso de producción de cortisol, por ejemplo, por un estrés crónico y estamos produciendo mucho cortisol, esas glándulas suprarrenales se agotan. ¿Qué es lo que ocurre? Al agotarse esas glándulas suprarrenales nos va a producir un cansancio excesivo y un agotamiento. Entonces, ese agotamiento va a interferir en el metabolismo y vamos a tender a estar más cansados y a coger peso. El exceso de cortisol lo que hace es, el cuerpo entiende que estamos en modo de huida y nos va a hacer sacar azúcar hacia la sangre para salir corriendo.
¿Qué pasa? Que al no salir corriendo y al no estar en movida, a lo mejor estar sentados en la oficina trabajando, ese azúcar se va a ir acumulando y vamos a tender también a la formación de grasa. Entonces, medir el agotamiento suprarrenal, medir el exceso de cortisol o todos los neurotransmisores, también podremos medir con este diagnóstico la producción de serotonina, la producción de dopamina, la producción de melatonina, que al final es la hormona reguladora del sueño, o la serotonina y la dopamina, que son neurotransmisores que se encargan de la sensación de bienestar o de felicidad. Con el diagnóstico de bioresonancia magnética podemos medir todos estos neurotransmisores, ¿no?, en personas que vienen con ansiedad o con depresión, para poder regularlos tanto con los suplementos como con la dieta. También vamos a poder medir intolerancias alimentarias, intolerancias al trigo, intolerancias a todo el gluten como la espelta o el centeno, intolerancias a las caseínas o a la lactosa, intolerancias a la fructosa, intolerancias a determinados alimentos, por esa intensidad, como os decía, de ondas electromagnéticas que se comparan con un software, y así personalizar todavía más la dieta. Vamos a poder testar suplementos. Cuando tenemos una alteración bioquímica, una patología, es necesario a veces casi siempre utilizar suplementos para poder regular esa parte química. O si medimos con el Medtronic un aumento de esa permeabilidad intestinal que decíamos antes por un desajuste de la microbiota del intestino, hay que tratar esa mucosa intestinal, y para eso es necesario una dieta para regular la disbiosis. La disbiosis puede ser con sobrecrecimiento de bacterias, parásitos, cambias o virus y demás, o, como decía, también por deficiencia de la microbiota inmunomoduladora, protectora, muconutritiva, etc. Entonces, lo primero que hay que hacer es hacer una dieta específica para esa disbiosis, y a la par poner un suplemento que nos pueda ayudar a cerrar esa permeabilidad intestinal y a regenerar esa mucosa digestiva. Entonces, con el Medtronic podemos testar suplementos específicos para cada paciente para ver cuál es el que le iría mejor, el suplemento que fuera. Y también lo que podemos hacer es ver la interacción entre suplementos y medicinas. Hay muchos pacientes que por patologías vienen con una medicación prescrita por su médico, y se puede ver la interacción de la medicación con el suplemento. También vamos a poder ver alteraciones hormonales, alteraciones de estrógenos, alteraciones de progesterona, ¿vale? Cualquier tipo de hormona lo podemos medir para pacientes que vienen con síndrome premenstruales, con síndrome de ovarios poliquísticos, con endometriosis, etc. En esos casos lo mismo, veremos todos los parámetros hormonales, pero también es muy importante, que es otra cosa que nos va a dejar hacer este tipo de diagnóstico, es ver la causa de la enfermedad. Es para lo que más lo suelo utilizar, aparte de para ver las deficiencias de nutrientes, o para personalizar mucho la dieta con las intolerancias y lo que mejor le puede venir a cada paciente y regular la microbiota. Algo muy importante que también se utiliza es para ver la causa. Me explico. Cuando un paciente a lo mejor viene con muchísimo cansancio, o con una disfunción tiroidea, o con alguna patología neurológica, autoinmune, una esclerosis múltiple, o la patología que sea una patología digestiva, buscamos la causa del por qué se le está produciendo esa alteración. Entonces, lo que nos va a permitir esta medición con el MORA, con la bioresonancia, es poder buscar ese agente que está haciendo que se produzca esta alteración. Os ponemos un ejemplo. Cuando tenemos una tiroiditis de Hashimoto o una esclerosis múltiple, hay muchas veces que, por ejemplo, el gluten va a producir mucha interacción. Entonces, se correlaciona el gluten a lo mejor con la tiroides para ver si hay una alteración, ¿no? Entonces, en ese caso, retirar el gluten de la dieta, o con algún agente patógeno tipo un virus, un herpes o un Epstein-Barr, que también esté haciendo que tenga el Epstein-Barr esté con una carga viral muy activa y esté haciendo que esa glándula tiroidea, el virus dentro de la glándula, y la glándula tiroidea no esté funcionando correctamente y se esté produciendo una respuesta autoinmune hacia esa glándula porque haya un virus muy activo, ¿no? Entonces, lo que hacemos es correlacionar. Primero medimos todo el perfil vírico, ¿vale? Todos los virus lentos, como el citomegalovirus, el Epstein-Barr, el herpes zóster, el herpes simple, etcétera, etcétera. Y si hay alguno que sale activo, se correlaciona con las glándulas o con los órganos que estén afectados en ese paciente.
Otra de las ventajas que nos puede dar el diagnóstico y que para mí es muy cómodo es que en un solo estudio se pueden hacer todas las pruebas. No necesitamos mandar una analítica para ver la serología de virus por un lado, una analítica para ver si hay alguna deficiencia nutricional, o una ecografía, una resonancia para ver cómo están los órganos. En un solo estudio, al hacer una revisión de todos los parámetros de los órganos, de la microbiota, como os decía, y toda la revisión a nivel química y nutricional y de neurotransmisores, en un solo estudio vamos a poder ver todos los desajustes que tenemos en ese paciente. Es una técnica que es indolora y no es invasiva. Al final el paciente se conecta a unos electrodos, como decía, es como un electrocardiograma, ¿vale? Entonces se va a conectar, entonces va a pasar y va a medir, por conductividad va a medir las ondas electromagnéticas y se va a comparar con el software, ¿vale? Entonces, sin esa comparación de la intensidad que tenga electromagnética el paciente está por encima o está en defecto de la comparación con el software, nos va a dar unos resultados de alteración, ¿no? Entonces, si por ejemplo unas cándidas tienen que estar por debajo de 50 y al paciente le salen en 180, pues va a salir una alteración y nos va a poner un exceso y la intensidad en la que están las cándidas para también así poder personalizar. No es lo mismo tener unas cándidas de 120 a unas cándidas de 350. Entonces eso también nos va a ayudar un poco a la hora de poner la dieta más o menos estricta. Y ya lo último que decir, que también nos ayuda mucho el diagnóstico, es para ver la evolución. En la primera consulta, como os decía, se desarrolla toda la historia clínica por sintomatología. Eso ya nos va a dar muchas pistas de lo que le pasa al paciente, y para completarlo con ese tipo de diagnóstico vamos a poder ver la causa exacta de la patología, deficiencia, como os decía, nutricionales, si hay algún sobrecrecimiento de algún agente patógeno, y poder personalizar el tratamiento con los suplementos que también les podemos testar. Y lo bueno es eso, que la primera vez se va a poder hacer una medición, y tras el tratamiento lo que vamos haciendo son mediciones para ir viendo la evolución. Si nosotros partimos de unas cargas víricas muy altas, una candidiasis muy alta, o como decía antes, la alteración del pH estomacal, o una deficiencia de la microbiota, una sobrecarga hepática, lo que le haya salido a cada uno, y le ponemos un tratamiento nutricional conjunto con una suplementación, lo que se hace a continuación es poner unas mediciones para ir viendo la evolución del paciente, para ver si la evolución es favorable y van mejorando esos parámetros que en un inicio habían salido alterados, o de manera contraria no están mejorando, y para ello poder cambiar el tratamiento y poder personalizarlo y ver viendo si con otras terapias podemos mejorar, ¿no? Entonces es lo bueno que tenemos, que es un diagnóstico no invasivo, no indoloro, muy cómodo, muy rápido, que nos va a dar muchísimos resultados, y que nos va a permitir personalizar totalmente el tratamiento para el paciente, ver sobre todo la causa del por qué se está produciendo esa sintomatología o esa enfermedad, y poder hacer un tratamiento personal y ir viendo la evolución. Así que espero que os haya gustado y que vengáis a visitarnos a la consulta y podamos ayudaros para siempre. Como un placer.